mis hermanos, por favor, abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Vamos a continuar la serie sobre los libros históricos que tenemos en el Antiguo Testamento, de manera especial el libro de Reyes. Todavía nos queda contenido. Segundo de Reyes, capítulo 9. Una serie titulada Fidelidad al Dios del Pacto. Fidelidad al Dios del Pacto. Eso es lo que anhela Dios por parte de su pueblo, de todos y cada uno de nosotros. Fidelidad. Para eso Él ha hecho tratado con nosotros, acuerdo con nosotros, para que así como Él es fiel, también nosotros lo seamos. Segundo de Reyes, capítulo 9, vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios así. Amén. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Hasta ahí la lectura, segundo de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 8. Oremos. Padre, gracias una vez más por la bendición de reunirnos en tu nombre y con toda libertad abrir la palabra, leerla y meditar en ella, y dejar que con tu Santo Espíritu ella obre en nuestras vidas. Gracias por la confianza que tú nos das, de que por medio de tu Santo Espíritu Él nos enseñará todas las cosas, Él nos hará entender la verdad. Por eso, Señor, estamos aquí, para que tú nos hables, ilumines nuestras mentes y corazones y obres en nuestras vidas. Sigue transformándonos, sigue edificando a tu pueblo y obrando salvación a aquellos que necesitan de ella. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Hermanos, como ya habíamos dicho, estamos frente a un periodo que pudiera caracterizarse por un periodo tenso en la historia de Israel. La historia de Israel se caracteriza por ser una historia de vaivenes, una historia tipo montaña rusa, altas y bajas, algunas constantes, pero en fin, hermanos, es una historia de mucha tensión, de manera muy especial en el periodo monárquico, el periodo de los reyes. Ese periodo, hermanos, fue un periodo de mucha tristeza para la nación de Israel.
porque pudieron ver a esos líderes humanos, a esos hombres que controlaban la nación, muchos de ellos defraudar no solamente a Dios, sino al pueblo, a todo el pueblo. Un periodo donde la nación pasó de ser una nación admirable, una nación reconocida, a una nación echada al olvido. Una nación que disfrutó de glorias y de buenas a primera, llegar al fracaso. Hermano, hermana, eso es un espejo en el cual tenemos que mirarnos y ver las consecuencias que puede traer el olvidarse de Dios, el dejar a Dios y descuidar nuestra vida y comunión con Dios. La palabra de Dios dice que las cosas escritas han sido dejadas como ejemplo para nosotros y para nuestros hijos, para la generación que viene detrás. Hermanos, con la ayuda del Señor vamos a reflexionar en esta tarde sobre cómo una nación, pero también una familia, un matrimonio o cualquier individuo o persona puede ir camino directo al fracaso. Y ya lo habíamos reflexionado en la historia de David, pero mucho antes en la historia de Saúl, y qué decir de Salomón. Pero en la nación en sentido general podemos ver, hermanos, empezando con sus líderes, cómo caminar hacia el fracaso. ¿Cuál de nosotros quisiera tomar ese rumbo? Creo que ninguno de nosotros. Todo lo contrario. Todos queremos andar por un camino de dicha, de bienaventuranza, de seguridad, de salvación. Amén. Pero hermanos, estas historias nos han sido dejadas para que nos sirvan de advertencia. Si usted recuerda en la historia, tanto Elías como Eliseo, esos profetas sobresalientes en la historia de Israel, fueron usados por Dios como instrumento para advertir a la nación y de manera muy particular al rey que les tocó enfrentar, el rey Acab. Ellos advirtieron a Acab y a muchos de sus parientes acerca de las consecuencias que acarrea abandonar a Dios. Eso es lo que se conoce como apostasía. La nación de Israel experimentó un tiempo difícil, duro en su historia. Un periodo de apostasía, empezando desde la cabeza hasta gran parte de la nación. Porque, hermanos, tenemos que orar mucho por el liderazgo. Orar mucho por los líderes, por las autoridades que Dios pone delante de nosotros. Tenemos que orar por los presidentes y su gabinete. Tenemos que orar por los funcionarios que tienen responsabilidades ante la nación. Pero también tenemos que orar por las personas que el Señor pone encima de nosotros para guiar al pueblo. Orar por los pastores, inclusive. Los líderes espirituales que Dios ha colocado para
bien guiar al pueblo. Hermanos, se necesita mucha oración. Orar para que no se desvíen. Orar para que no se descarríen. Orar para que no tomen un rumbo equivocado y sus palabras no sean erradas. La historia que nos compete en la lectura que estamos haciendo, la historia de los reyes, comprende un hilo en cada reinado que está allí registrado, tanto el reinado del norte como el reinado del sur. Ambos reinos son descritos en esta sección, capítulo 9 al capítulo 17. Estamos hablando después de la entrada en escena de los dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Luego de ellos se levantaron varios reyes que tomaron, muchos de ellos, caminos equivocados. Camino directo al fracaso. Y gloria a Dios que pudiéramos decir un remanente supo seguir el camino recto de Dios. Ojalá ese sea el camino que todos nosotros tomemos. El camino que hace lo recto ante los ojos de Jehová. Y no el camino que lleva al fracaso, el camino del pecado, el camino de la apostasía. Si usted recuerda en la historia bíblica mencionar algunos de los reyes que están descritos allí, algunos reyes, por ejemplo, de Judá. Y aparece un reinado poco común o inusual, el reinado de una mujer, Atalías. Una mujer que hizo honor a su sangre. Esa mujer, hermanos, fue hija de Acab y de Jezabel. Para que usted tenga una idea, se comportó peor que su madre, peor que Jezabel, Atalías. Algunos le llaman a su reinado el reinado del terror, para que usted tenga una idea. Nos referimos a los reyes de Israel. Pero también, luego de Atalías, se levanta un rey llamado Joás, no el del sur de Judá, sino del norte. Él hizo varias reformas, pero su reino recayó en el pecado de Jeroboam. Pero así sigue narrando la Biblia y nos presenta el reinado de Joram, cuyo reinado se sumergió en el abandono hacia Dios, la apostasía y desgracia para la nación. Y con él Ocosías, un reino débil, pero en gran manera idólatra, entregado al baalismo. Y qué decir más adelante, el reinado de Jeroboam II. Un reino próspero, aparentemente, pero corrupto en términos morales. Hermanos, dése cuenta, revisando la historia del reino del norte, no aparece uno que pueda decirse, ese hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Para que nos fijemos, hermanos, cómo Dios no nos esconde nada. Dios no nos oculta nada. Así como nada
está oculto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, hacer lo malo delante de Dios acarrea serias consecuencias. Es un camino al fracaso. Pero no podemos mencionar los reyes de Israel sin citar los reyes de Judá. ¿Por qué citarlos? Porque así como hay que señalar lo malo, hay que señalar lo bueno. No vamos a decir que en el reino del sur, el reino de Judá, todo fue color de rosa. Pero sí tenemos que decir que reinos como el de Amasías, un reino caracterizado por la victoria, una que otras derrotas por deslices, pero fue un buen reino. El reino de Usías, también conocido como Azarías, un reino próspero y de mucha grandeza por la gracia de Dios. El reino de Jotán, otro buen rey. Pero no podemos dejar de citar a Joás, no el del norte, sino el del sur, un reino reformador. Apenas un muchacho, un jovencito, sin ningún tipo de experiencia, ese muchachito, Dios lo usó como instrumento. Para que nos demos cuenta que Dios, hermanos, obra de la manera que quiera, con quien Él quiera y cuando Él quiera. Nunca menospreciemos la obra de Dios y aquel que usa a Dios, no importa los defectos o las limitantes que tenga, nunca le ponga límites a Dios. Dios todo lo puede. Y Joás es un ejemplo de eso. Pero también mencionar ya mencionamos a Jotán. Y así usted sigue revisando reino tras reino. Ya más adelante pudiéramos hacer una serie sobre los reinos de manera muy específica. Pero, hermanos, 19 reyes y 9 dinastías reinaron en los 2 siglos de su existencia, la existencia del pueblo de Dios. Y de estos reyes, 10 murieron en forma violenta, porque tomaron el camino hacia el fracaso. Dios había enviado profeta tras profeta y juicio tras juicio, pero nada había servido. Israel estaba entregado al pecado. Y de manera muy particular a sus ídolos. Y continuaba la corrupción en la vida social y moral de la nación. A tal punto que el profeta Oseas, un profeta enviado por Dios a la nación de Israel, dijo: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Hermano, ¿se da cuenta? Con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No se puede jugar a ser cristiano. No se puede jugar a ser iglesia. Si somos de Dios, somos de Dios. Si somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. ¿Y qué sobrevino a la nación? Sobrevino la ira de Dios, que barrió la nación de la faz de la tierra, comenzando con Israel y de manera subsiguiente con Judá.
Lo veremos más adelante. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la nación del norte, la nación de Israel, el reino del norte. Como ya les dije, he titulado este mensaje El camino al fracaso. Hermanos, el camino al fracaso es el camino de la apostasía, abandonar a Dios. Por eso, dejar a Dios es el peor hecho que puede sobrevenir a un individuo. Más que caer en bancarrota, más que caer en una enfermedad, más que caer en una necesidad, dejar a Dios es el hecho más funesto, no solamente para un individuo, sino para una familia y para una nación. Dejar a Dios. Ahora la pregunta que estaremos respondiendo es, ¿cuándo dejamos a Dios? ¿Cuándo es que nosotros comenzamos a dejar a Dios? ¿Cuándo es, pastor, que nosotros podemos darnos cuenta que el camino que estamos llevando no es el camino recto de Dios, sino un camino hacia el fracaso? ¿Cuándo es, pastor? Vamos a ver con las Escrituras algunos principios. Si usted mira conmigo de nuevo, por favor, vaya a Segundo de Reyes y mire en el capítulo 10. Note conmigo el versículo 29. Leamos el 28 para tomar la idea, ¿verdad? Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Wow, tremendo. A primera vista vemos a un rey que está haciendo lo bueno delante de Dios, ¿verdad que sí? Pero mira el 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Hermanos, ¿sabe cuándo dejamos a Dios? Número 1, al desobedecer, o pudiéramos ponerlo al revés, al obedecer de manera incompleta. ¿Se acuerda usted de Moisés? Moisés, ese gran líder de Dios, ¿verdad?, para su pueblo. Cuando Dios le dijo, Moisés, tú vas a introducir al pueblo, verás la tierra prometida. Pero no fue hasta que Moisés puso en poco la palabra de Dios, cuando le dijo, habla a la roca y de ella saldrá agua. Moisés se dejó llevar de sus sentimientos, de sus emociones. Tenga cuidado con eso. Que su vida no sea dirigida por lo que sienta. Que su vida sea dirigida por la palabra de Dios. Tenga cuidado. Golpeó la piedra. Y no solamente la golpeó una vez, 2 veces. Y Dios, en su fidelidad y su gracia, dejó salir agua. Pero eso fue suficiente para dictaminarle a Moisés, no entrarás a la tierra, la verás de lejos. Con Dios no se juega. Dejar a Dios, hermanos. ¿Sabe cuándo dejamos a Dios? Cuando obedecemos de manera incompleta.
Y si usted hace de eso un hábito, sin darse cuenta, va camino directo al fracaso. A Dios hay que obedecerlo de manera total, sin reservas, de manera absoluta, sin peros. Jehú obedeció aparentemente a Dios. Lo vimos en el versículo 28. Exterminó a Baal de Israel. Tremendo. Pero no se apartó de los pecados de Jeroboam. Dejó los lugares altos, los lugares de adoración. Hermanos, ¿qué pretendía Jehú como rey? Mantener el control sobre su pueblo. ¿Por qué Jeroboam hizo los lugares altos? Para que el pueblo no se fuera a Jerusalén. Y eso no fuera una tentación para ellos para volver a unirse al reino del sur, a Judá. Jeroboam lo que quería era mantener el control del pueblo. Y Jehú se dejó llevar de esa corriente. Cuidado con dejarse llevar con la corriente del mundo. La palabra de Dios es clara. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, que el mundo y las cosas del mundo no sea lo que dirija nuestra manera de vivir y de comportarnos y de pensar. Para el mundo, obedecer o no a Dios le da igual. Pero para el pueblo de Dios no es así. Para el pueblo de Dios es cuestión de vida o muerte. Si usted obedece a Dios, tenga la seguridad de que vendrá bendición a su vida. Pero si usted desobedece a Dios, tenga la seguridad de que vendrá maldición a su vida. Eso es lo que le decimos a los niños. ¿Qué hiciste? Te portaste mal, ¿verdad? Desobedeciste. ¿Y sabes qué trae la desobediencia? ¿Qué tú crees? ¿Trae bendición? No. ¿Y qué trae? Maldición. Que no se te olvide, hay que decírselo a los niños para que sepan y entiendan y no se confundan y no se dejen confundir. Hermanos, como Jehú no era un rey completamente obediente al Señor, te hago la pregunta: ¿eres tú completamente obediente a Dios? Es un reto que tenemos. El reto de obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia. Obedézcale, séale fiel, no defraude a Dios, manténgase en la palabra, no se mueva de ahí. ¿Qué pasó con Jehú? Dios lo disciplinó entregándole algunos territorios a un pueblo extranjero. Mire conmigo el versículo 29. Bueno, ya lo leímos, seguimos en el 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. ¿Trajo consecuencias o no? La obediencia incompleta
de Jehú. Hermanos, la obediencia incompleta para Dios es una rebelión flagrante. Usted no puede estar jugando con Dios. Sí y no. Voy y no voy. Lo hago y no lo hago. ¿Me conviene o no me conviene? No. Dios quiere un pueblo decidido. Un pueblo convencido de que lo mejor es la obediencia a Dios. Bueno, ya vimos, hermanos, ¿cuándo dejamos a Dios? Al obedecer de manera incompleta. Al obedecer de manera incompleta. En segundo lugar, mire el capítulo 17, versículo. Seguimos avanzando, ahí encontramos reinado tras otro, Jeroboam, Azarías, Zacarías, Salum, ¿verdad? Y otros tantos. Miren el capítulo 17, versículo 14. Podemos leer el 13 para tomar la idea. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y dice el 14: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Hermanos, en segundo lugar, ya vimos primero, ¿cuándo dejamos a Dios? Al obedecer de manera incompleta. Número 2, al dejar de creer en Dios. Pastor, ¿y eso es posible? ¿Es posible que alguien esté en el pueblo de Dios, esté con el pueblo de Dios y no crea? Seguro que sí. Y quiera Dios que tú y yo estemos seguros de que no seamos de esos incrédulos, duros de cerviz, rebeldes. Dejar de creer en Dios, hermanos. Usted sabe lo triste, hermano, que es oír y oír y oír, escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios entre y rebote, o entre por aquí y salga por allá. Que usted escuche palabra de Dios y palabra de Dios y palabra de Dios, y cuando usted está allá afuera batallando, lo menos que viene a su mente es la palabra de Dios. Hermano, la verdadera raíz de la desobediencia es la incredulidad. O usted le cree a la palabra de Dios o no le cree. No se engañe. Tal como dijo el profeta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Escogeos a quién servís. Hermanos, desobedecemos a Dios cuando no creemos ni en lo que Él promete, ni en lo que Él manda. Dios no le dejó profetas porque sí. Él le dejó profetas para que en todo tiempo expresen la preocupación de Dios, para enseñarles el verdadero conocimiento de Dios.
y del camino de Dios. Dice el versículo 14, mas ellos no obedecieron. ¿No obedecieron a qué? A la palabra de Dios, al llamado de Dios, a la voz de Dios a través de los profetas. El Señor les enviaba profetas y profetas videntes para llamarlos al arrepentimiento y a la obediencia de nuevo. Ya lo vimos en el versículo 13. Jehová amonestó a Israel y Judá por medio de todos los profetas. Volveos de vuestros malos caminos. Eso es arrepentimiento. ¿Pero qué pasó? ¿Fue creyente el pueblo? ¿Cómo va a ser obediente si no cree? Los israelitas en su terquedad seguían despreciando la palabra de Dios, despreciando sus leyes, el pacto de Dios, los mandatos de Dios. Prefirieron irse tras la vanidad y por lo tanto se hicieron vanos. Tal como dice en Romanos 1:21, vamos a recordar ese versículo. Una descripción de los tiempos de hoy. En Romanos 1:21 dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué te sirve decir yo conozco a Dios, yo creo en Dios, yo amo a Dios y no crees en lo que Él dice? Y como no crees en lo que Él dice, no obedeces lo que Él dice. Hermanos, estamos hablando de cómo dejamos a Dios. ¿Cuándo dejamos a Dios? Es un mensaje de advertencia, de llamado de atención, de cuidarnos todos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Eso significa que cualquiera de nosotros puede caer en ese camino al fracaso. Cuidado con dejar a Dios. ¿Y cuándo dejamos a Dios? Al obedecer de manera incompleta y al dejar de creer. Creer en su palabra, en lo que Él ha dicho. Pero seguimos en el capítulo 17. Dice en el versículo, vamos a leer el 32 para tomar la idea. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Cuando usted ve en la Biblia lugares altos, relaciónelo con lugares de idolatría. Dios había señalado un lugar específico para la adoración y no era otro que el templo de Dios en Jerusalén. Pero el pueblo quiso hacer las cosas a su forma, a su manera. Y dice el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Cómo así? Hermanos, ¿está notando la doble moral? ¿Está notando la doble vida? ¿La doble cara?
temían a Dios y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hermano, ¿de dónde salimos nosotros? Salimos del mundo, ¿sí o no? Unos más comprometidos que otros, pero salimos del mundo. Y el mundo sigue ahí. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia ahí? Mientras estemos en este mundo, tenemos que cuidarnos. Porque no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí representando el reino de los cielos. Por lo tanto, no debemos mezclarnos con las cosas de este mundo. Y cuando digo las cosas de este mundo, cuando la Biblia dice las cosas de este mundo, usted sabe a lo que nos referimos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida que no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Biblia. Hermanos, cuidado con caer en ese mismo error. ¿Sabe cuándo dejamos a Dios? En tercer lugar, al comenzar a amar a otros dioses. Le temo a Dios, le creo a Dios, vivo para Dios, pero comienzo a amar, comienzo a buscar otras cosas aparte de Dios. Hermano, Dios exige y merece nuestra lealtad exclusiva. Dios es un Dios celoso, ¿sí o no? Eso no es su nombre, Dios celoso. Así no se identifica a Dios. Dios es celoso con su pueblo. Dios es celoso contigo. Y si nosotros caemos en el error de amar otras cosas al mismo tiempo que a Dios, es un camino directo al fracaso. Dios no compartirá nuestro amor con otros dioses. Cristo fue claro. Si alguno ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, éste la salvará. El que aborrece a padre, madre, hijo, hermana, mujer y aún su propia vida, el que no aborrece no puede ser mi discípulo. Cristo fue radical, fue directo. Dios no comparte su gloria con otras cosas. O Dios es lo primero, o no es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento, dice la palabra. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. A ese Dios es que tienes que adorar. El Señor Jesucristo dijo, ¿se acuerda de estas palabras? Al Señor vuestro Dios adoraréis y a Él solo serviréis. ¿Por qué el Señor citó ese texto bíblico? Porque Satanás le dijo, todos los reinos del mundo te daré si postrados me adorares.
Hermano, usted sabe la cantidad de cosas que Satanás pone delante de nosotros para que la busquemos igual que a Dios. Te hago la pregunta. ¿Cuál es tu mayor interés en la vida? ¿Seguro que es Dios o otras cosas? Bueno, pastor, es Dios, pero también me interesan otras cosas. Bueno, pues defínase. Si es Dios, es Dios. Y si es otras cosas, otras cosas. Pero usted no puede negociar su fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios no se negocia. Si usted le va a ser fiel a Dios, séale fiel a Dios. Y si usted tiene que tomar una decisión entre Dios y otra cosa, decida. Y sepa que seguir a Dios es la bendición. Ellos combinaban elementos del culto a Jehová con las prácticas de culto de los dioses que los asirios habían traído consigo. Hermanos, en el mundo que vivimos hoy hay una serie de prácticas, ideologías, culturas, manifestaciones, expresiones, opiniones, comentarios, argumentos. Y más hoy, con las benditas redes sociales, usted oye de todo y ve de todo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con la levadura. Guardaos de la levadura, dijo Cristo. ¿Y sabe a qué se refería a la levadura? A las falsas enseñanzas, refiriéndose a las falsas doctrinas. Tenga cuidado con lo que oye, con lo que ve, con quien se junta, con quien va, con lo que copia, con lo que imita. Hay un corito bien bonito que dice: haz lo correcto. ¿Lo conocen, niños? Ayúdame a elegir, ayúdame a pensar, y lo que no te agrade, que lo sepa, rechazar. Hay muchas cosas a mi alrededor que me dan ganas de copiar, pero yo quiero ver a Jesús y a Él solo imitar. Eso no es para cantarlo solamente. Eso es para vivirlo. Eso es para aplicarlo a tu vida. ¿Qué escoges? ¿Qué eliges? Ya hemos visto. ¿Cuándo dejamos a Dios? Al obedecer de manera incompleta, al dejar de creer en Él, en su palabra, y al comenzar a amar a otros dioses. A manera de reflexión, como de costumbre. Hermano, hermana, amigos que nos ven a través de del canal de YouTube, ¿cuál es el camino que llevas? ¿Es el camino de Dios? ¿El camino de la dicha? ¿O el camino al fracaso? ¿El camino del pecado? ¿De la apostasía? ¿Cuál camino? ¿Cuál es el camino que llevas? El camino bienaventurado, el camino de Dios, es el camino de santidad. ¿Me está escuchando? Es el camino de fidelidad a Dios, a Cristo. Es el camino a la consagración a Dios. Ese es el camino de los rectos ante los ojos de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El que sigue el camino del fracaso, el camino de la apostasía, dejar a Dios, es el camino de la perdición. Nuestro Señor Jesucristo llama a ir en pos de Él. Amén. De hecho, Cristo dijo que Él es el camino de la verdad, el camino de la vida. Él llama a ir en pos de Él. Es decir, amarlo a Él más que todo. De eso se trata. De manera, hermanos, que cuidémonos, todos. Cuidémonos de andar en el camino recto de Dios y no en el camino malo. El camino de dejar a Dios e ir al fracaso. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos con claridad. Muchos principios y verdades pueden extraerse de estas historias. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra, seguir meditando en ella de día y de noche, que podamos seguir creciendo en tu palabra y que ella siga obrando transformación en nosotros. Sigue moldeándonos, Señor, a la imagen de Cristo. No queremos ser moldeados conforme al mundo y las cosas del mundo. Guárdanos, Señor. Guárdanos del camino del pecado, el camino hacia el fracaso. Que nuestro camino sea Cristo. Que nuestro camino sea serte fiel, vivir en santidad, consagrados a ti. Te adoramos, Padre. Nos rendimos delante de ti, agradecidos en gran manera por hablarnos. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros. Él nos unja con el poder de lo alto. Úsanos para tu gloria. Y aquellos que aún no han dado el paso de fe, de comenzar a caminar el camino bueno, el camino de Dios, obra en sus vidas, que den el paso. Hoy es el día de salvación. Comiencen a caminar con Dios. Toma esa decisión, donde quiera que estés. Sigue a Dios de todo corazón. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.